Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 67. El Pilates a juicio. Hola, soy Alberto Segovia y te doy la bienvenida a este capítulo en el que vamos a poner el foco de la información sobre una de las épocas más oscuras y menos conocidas en la historia del método Pilates. Porque no sé si sabes que en el método Pilates hay un antes y un después a partir del 19 de octubre del año 2000, fecha en la que se dicta una importante sentencia en los juzgados de Nueva York y que supone un auténtico punto de inflexión en cómo era el método Pilates antes de esta sentencia y cómo sería a partir de entonces. Bueno, y también en cómo esta sentencia sirvió de perfecta excusa para que algunas partes interesadas en todo menos en la verdad de la historia y de sus datos promoviesen un revisionismo mal interesado del Pilates y de su historia, falseando datos, basándose en medias verdades o, cuando no, directamente en mentiras. Y lo que es más, todo lo acontecido a partir del año 2000 afectó sin duda al devenir del método Pilates hasta nuestros días, tanto en el fondo como en la forma, tanto en la ética como en la estética del método y sus circunstancias. Así que hoy vamos a platicar largo y tendido. Sí, tómatelo con calma, posiblemente nos vayamos más allá de la media hora, pero hablaremos largo y tendido sobre la historia que nunca se cuenta en los cursos de formación. Así es que me parece una temática interesante. Y te anticipo que esta es una historia al estilo de Game of Thrones, en la que hay subhistorias que nos hablan de conflicto de intereses, sí, como si del reparto de la herencia del patriarca entre sus hijos se tratara. Y también historias que nos hablan de ese pecado capital que es la avaricia y cómo esta es posible solo hasta que se rompe el saco. Pero bueno, que aquí, antes de comenzar con el grueso de los datos, sí que me gustaría poner el foco en el tipo de historia que se nos transmite en la mayoría de las formaciones de Pilates. Porque, ¿te has planteado alguna vez por qué en ninguna formación se habla del periodo que va desde el fallecimiento de Joseph Pilates hasta el año 2000? Porque, oye, son más de 30 años lo que hay ahí, ¿eh? Y sí, ya sé que a partir del año 2000 todos sabemos eso de que Madonna y otras celebrities se mantienen en forma gracias al Pilates. Y bueno, y la publicidad indirecta que eso supone, claro. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Qué ocurrió con el método durante esos años? Es decir, ¿cómo se gestionó el legado de Joseph Pilates? Pues mira, voy a tratar de exponer los hechos cronológicamente, que es como creo que mejor me voy a saber explicar. Joseph Pilates, en sus últimos años de vida, tomó varias decisiones importantes que afectarían al futuro del método de manera inexorable. Una de esas decisiones fue aceptar la propuesta para la creación de una fundación, la Pilates Foundation for Physical Fitness, con el objetivo de preservar su legado, es decir, el know-how que se llama en inglés. Y claro, el cometido de esta fundación era la divulgación del método en su estado más puro mediante formaciones y también la fabricación y venta de toda la aparatología necesaria para la práctica del método. Este dato es muy importante para todo lo que te voy a contar después. Y es que Joseph Pilates no solo lega, o cede, o dona, o como quieras decir, a la fundación todo su know-how, sino también todos los derechos sobre la fabricación de máquinas y aparatos para la práctica del método. Y además también cede los derechos sobre el uso de su apellido. Y lo que es más importante, como figuran los papeles que Joe firmó de su puño y letra, él era consciente de que esta cesión de derechos no tiene vuelta atrás, ya que es una cesión permanente, irrevocable y de por vida.
Aunque bueno, aunque luego la realidad es que desde su creación en diciembre del 64, la fundación no pudo trabajar casi nada estando Joseph Pilates en vida, porque desde el inicio constantemente tenían peleas ya que Joe no estaba de acuerdo con la mayoría de actuaciones que promovían. Y cabe destacar en este punto, antes de seguir avanzando en la historia, que Romana Kryzanowska era miembro destacado de esta Pilates Foundation for Physical Fitness y sobre todo, y esta fue otra de las decisiones importantes del creador de la contrología antes de marcharse de este mundo, habría que destacar que Joseph Pilates había sido claro diciendo, aunque nunca por escrito, que la persona idónea para continuar su legado era Romana Kryzanowska. Bien, pues aclarado esto, pasemos a ver qué sucedió con el método mismo tras el fallecimiento del maestro. Bueno, con el método, con el estudio, con la empresa y con la marca Pilates, aunque todavía esta no se había registrado como tal. Pues mira, Joseph Pilates fallece el 9 de octubre de 1967 y ya en ese momento Romana era la encargada de todo menos de las cuentas dentro del estudio. Así, por su parte, Clara Pilates continuó siendo la gerente del estudio y la encargada del negocio, mientras que, como decíamos, Romana era la encargada del servicio, hasta que en 1969 Clara decide que quiere jubilarse y contrata para ello a un abogado de nombre John Steele, que era cliente del estudio y practicante del método. Y así John Steele y Clara comienzan a mover los papeles y los contactos necesarios para la venta del estudio y de la cartera de clientes, motivo por el que, y bajo recomendación del abogado, se crea una empresa llamada 939 Studio Corporation, ya que el estudio se encontraba en el número 939 de la Octava Avenida. Empresa esta que está formada por 25 inversores, entre ellos Romana, y que se crea con el objetivo de gestionar dicho estudio de Pilates, que Clara acababa de vender a esta corporación para retirarse definitivamente, como decíamos. Es esta recién creada corporación la que, por unanimidad de los 25 inversores que la componían, ratifica como directora de todo el estudio, menos de la sección económica, a Romana Kryzanowska. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque de lo contrario, pudiera parecer que Clara Pilates vendió tanto el estudio y los clientes como el método mismo. Pero no. Clara solo vendió el estudio y la cartera de clientes a esta empresa que se creó, pero el método decidió dejarlo en manos de la fundación, más que nada porque así lo había decidido y firmado su marido en vida, claro. Y fue esta fundación la que, posteriormente a la muerte de Joseph Pilates y también por unanimidad de su junta directiva, decidió que fuese Romana la elegida para divulgar la contrología y enseñar el método a nuevos alumnos y a nuevos profesores, siempre en su forma más pura y original. Bueno, pues dicho esto, ahora te propongo que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, saltando de década en década, para que todo este embrollo pueda entenderse mejor. Sí, vámonos a los años 70. Ya en junio de 1972, el estudio cambia de local y John Steele, que era uno de los inversores de la empresa 939 Studio Corporation y que en junio de 1973 en esos momentos era también director de la misma, aprovecha para renombrar la empresa, abandonando el nombre de 939 Studio Corporation y pasando a llamarse Pilates Studio Inc. The First Pilates Studio Inc. Aquí habría que destacar que en este momento de la historia, Romana ya es propietaria del 40% de esta corporación. Y bueno, y también decir que 4 años más tarde, en 1977, cuando Clara fallece, Romana ya era la propietaria única de esta empresa. Y claro, a partir de ahí, Romana continúa con las enseñanzas dentro del estudio con mucho esfuerzo tanto personal como económico. Y mira,
cambiando de tema, pero abriendo un melón importantísimo para entender esta historia, en 1974 se funda la empresa de fabricación de muebles para el hogar Current Concepts, cuyo propietario único es Ken Endelman. Sí, quédate con este nombre, Ken Endelman. Esta empresa de fabricación de muebles, que no tiene nada que ver con el Pilates en principio, recibe un año después de su creación, es decir, en 1975, el encargo de un cliente privado para que le fabriquen un aparato de Pilates, concretamente un Reformer. Y Ken accede, y fue tal el éxito que tuvo esta iniciativa que ya en 1977 Current Concepts comienza la fabricación de máquinas y aparatos que se emplean en el método Pilates. Actualmente esta empresa cuenta con 24 patentes de las máquinas. Y te digo actualmente porque la empresa de Ken Endelman se denomina Current Concepts, pero este nombre es poco conocido, ya que en 1999 cambió para empezar a denominarse publicitariamente como Balanced Body. Esta empresa ya sí que te suena, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, vamos a dar un salto en el tiempo hasta llegar a la década de los 80. Aquí quiero comenzar hablando del tema de las marcas Pilates y Pilates Studio, porque también es un punto importante para entender el desenlace de toda esta película que viene a continuación. Si bien, como decíamos antes, la empresa Pilates Studio Inc. se creó en los años 70 bajo el nombre de 939 Studio Corporation, en aquel momento de la creación no se habían registrado ni la marca Pilates ni la marca Pilates Studio. Se usaban, pero no se habían registrado en las oficinas de patentes y marcas de los Estados Unidos, por lo que posteriormente, en 1980, intentaron registrarlas, pero sin éxito. Y ya fue en 1984, concretamente el 24 de septiembre del 84, cuando se presentó una nueva solicitud de registro para estas dos marcas, solicitudes que esta vez sí fueron aprobadas y concedidas en la United States Patent and Trademark Office en el 10 de octubre del 84. Vale, pues sabiendo esto, ahora entenderás mejor lo que viene a continuación. En este mismo 1984, al poco de haber sido concedidas las marcas Pilates y Pilates Studio, y debido a las dificultades económicas que atravesaba la empresa, esta es vendida en su totalidad a Aris Isotoner Gloves, una empresa propiedad de un cliente que practicaba Pilates con Romana Krzyzanowska, llamado Larry Staton. Staton, nada más comprar la empresa, se empeña en hacer sobrevivir el estudio a pesar de las dificultades financieras que atraviesa, dándole una vuelta de tuerca al negocio que pasó a llamarse Aris Isotoner Fitness Center. Y aquí viene un dato importante. La compra de la empresa supone también el traspaso de las marcas Pilates Studio y Pilates a manos de Staton. Bueno, continuemos desenmarañando la madeja. Tras la venta de la empresa, Romana continúa enseñando en el estudio como freelance, como autónoma, pero el estudio pierde dinero y Staton no puede atender simultáneamente sus otros negocios, con lo que en 1986 decide traspasar el negocio a la empresa He-Light Inc., propiedad de Wee Tai Hom, bailarín practicante del método y alumno de Romana. El traspaso de las marcas también en esta ocasión se realiza junto con el traspaso del negocio. En enero de 1987, Wee Tai, el nuevo dueño, decide emplazar el estudio en otra ubicación que estaba a 20 minutos andando del estudio original, fundando así el The Second Pilates Studio Inc. Sin embargo, la gestión de Wee Tai no da frutos y comienza a perder dinero en este y en otros negocios, viéndose obligado a cerrar el nuevo estudio el 1 de abril de 1989.
Y claro, mira, en este momento en el que Muay Thai había caído en la bancarrota sin decírselo a nadie hasta que comenzaron los desahucios, Romana conseguirá encontrar un gimnasio y 2 centros de fisioterapia en donde reubicar a los alumnos y profesores de este estudio. Y sí, efectivamente has acertado. Es a partir de aquí cuando Romana comenzó a trabajar en el Dragos Gym. Pues bien, continuamos. Ahora te pido que abras bien las orejas porque es en este momento del relato cuando tenemos el primer punto de inflexión importante en la historia de las marcas Pilates y Pilates Studio, así como de su futuro y su realidad actual que todos conocemos, y este punto de inflexión es la aparición de Sean Gallagher. Sí, mira, Sean Gallagher es un alumno de Romana de finales de los años 80, que posteriormente se formaría como fisioterapista, pero bueno, eso es otro asunto, y que en 1992 crea una empresa llamada Pilates Inc., con la que le compra a Muay Thai Home, y por tanto a la empresa Highlight Inc., las marcas Pilates y Pilates Studio. Te repito, Sean Gallagher compra las marcas en 1992. Además, también, y por otro lado, en los años 90, Gallagher compra la casa de campo donde pasaban largas temporadas Joseph y Clara Pilates, encontrando en su interior muchísimos enseres personales de la familia Pilates, desde fotografías hasta platos y cubiertos que habían quedado allí tal cual, sin recoger. Igualmente, en la versión oficial se nos dice que también en este momento Sean adquiere de Romana el archivo fotográfico de Joseph Pilates, los derechos de los libros de Pilates, de las películas y otros documentos que datan de la década de los 40. Lo que no se cuenta es que no los adquirió, sino que Romana, como él era su nuevo jefe y le veía con ganas de colaborar, le dio permiso para que usara todo ese material con el objetivo de hacer crecer la empresa y seguir promoviendo la contrología. Pero no le vendió ni el archivo fotográfico, ni las películas, ni esos otros documentos que te comentaba, sino que Romana tan solo se los prestó. Y claro, en esto debió pasar como cuando le prestas un libro a alguien, que no lo vuelves a ver. Y así, igualmente, Sean Gallagher nunca devolvió este material a Romana. Bien, pues llegados a este punto, recapitulemos. Situémonos. Tenemos por un lado a Sean Gallagher como dueño de las marcas Pilates y Pilates Studio. Por otro lado, tenemos a Romana como única persona autorizada para impartir formaciones de Pilates y para certificar futuros profesores. Y en cuanto a estudios de Pilates en Estados Unidos y menos aún en el resto del mundo, pues en realidad tenemos muy poquitos abiertos y operativos en estos momentos. Apenas creo que llegasen a un maximísimo de 10 en total los que estarían funcionando en todos Estados Unidos a finales de los años 80. Esto es así. Así que, dicho esto, vamos a por la última década antes de flipar con el contenido final de este capítulo. Vamos a transportarnos hasta los años 90. Ya hemos dicho que en 1992 Sean Gallagher crea la empresa Pilates Inc. y que compra las marcas Pilates y Pilates Studio para incorporarlas a su empresa. Y también habíamos mencionado hace unos minutos, en la década de los 70, a Ken Endelman. Sí, el de Current Concepts, el de la empresa de muebles que luego se pone a fabricar aparatos de Pilates. Pues bien, el caso es que Sean Gallagher y Ken Endelman son dos empresarios que en estos principios de los 90 comienzan a colaborar con sus dos empresas. Mira, por un lado, Sean Gallagher se encargaba de impartir formaciones con sus empresas Pilates Guild y Authentic Pilates, en las que Romana colaboraba como autónoma, ejerciendo la coordinación de todas las formaciones y titulando a profesionales en la versión más pura de la contrología, tal y como en su momento designó por unanimidad la Pilates Foundation for Physical Fitness. Lo recuerdas, ¿no?
Y por el otro lado, Ken Endelman, que se encargaba de fabricar aparatos de pilates y que en algunas ocasiones las empresas de Sean o los alumnos de las formaciones de Romana iban comprándole aparatos según necesidad. Aunque bueno, aquí he de decir que Romana jamás aceptó en los sitios donde ella trabajaba otros aparatos que no vinieran de su amigo Donald Gratz, el nieto e hijo de los Gratz. Aunque también es verdad que Sean Gallagher iba por un lado con sus business y Romana iba por otro, y que solo coincidían empresarialmente en lo que se refiere al programa de formación para profesores, donde Romana era la que daba el sí a un estudiante, y bueno, que ella siempre recomendó Gratz, vaya. Que no me enrollo más, venga, que continúo. Como te decía, Sean Gallagher y Ken Endelman iban cada uno por su lado, pero en ocasiones colaboraban. El meollo del asunto se lía irremediablemente cuando Sean Gallagher decide que ya que él es el dueño de las marcas Pilates y Pilates Studio, pues va a exigir el pago de un canon por uso de estas marcas a todos los profesionales y estudios que daban clases de Pilates y que además lo llamaban Pilates, dándoles como única escapatoria la posibilidad de que llamasen a eso que hacían en sus estudios no Pilates, sino Based on Pilates, basado en Pilates. Disculpad mi nivel de inglés. Y claro, si tú eres un humilde trabajador o una pequeña empresa que publicitas que lo que tú haces es Pilates, así, tal cual, y un día recibes una carta certificada de un bufete de abogados informándote de que te expones a una denuncia brutal si sigues utilizando la palabra Pilates, pero que oye, que puedes evitarte ese problema pagando un pequeño canon de uso, o diciendo que lo que haces no es Pilates, claro, sino basado en Pilates, pues no sé tú, pero yo lo primero de todo me habría hecho caquita encima del miedo que me habría entrado, y después posiblemente pagaría el dichoso canon para poder decir que lo que hago sí es Pilates y así seguir con mi vida. Y es que justamente eso es lo que hicieron algunos de los pocos estudios que estaban operativos en aquellos años, aunque no todos, ojo, ya que algunos de los estudios demandados por Sean Gallagher luego se unieron a Ken Endelman en una sola causa común, que es el juicio que vamos a relatar en un par de minutos. El caso en este punto de la historia es que la estrategia de Sean Gallagher iba funcionando. Sí, él iba ganando plata con los royalties de sus marcas. Y como decía en la intro de este audio, llegó un momento en que la avaricia rompió el saco. Porque en 1996, la estrategia de Sean Gallagher y su empresa Pilates Inc., que había tenido un relativo éxito durante un par de años cobrando dichos royalties por los cánones de uso a los profesionales y a los estudios de Pilates, pues esta estrategia cambia. Y es que en este año 96, Sean Gallagher decide enfrentarse a Ken Endelman, el otro verdadero protagonista de esta enredada historia. Porque Sean Gallagher decide demandar también a la empresa Current Concepts y a su administrador único, Ken Endelman, por uso indebido de la marca Pilates en la publicidad de los aparatos de Pilates que fabrica. Y es justamente aquí cuando comienza el lío que tenemos montado actualmente en el método Pilates sobre qué es Pilates, qué no lo es, qué es la contrología y cuándo deja de ser contrología, claro. Mira, Pilates Inc. y en su nombre Sean Gallagher demandan a Balance Body y a su único propietario Ken Endelman por la utilización sin autorización de la marca registrada Pilates. Y concretamente la demanda supone dos denuncias, una por la utilización del término Pilates para la fabricación de aparatos específicos de ejercicios y la segunda fue una denuncia contra esa causa común de personas que se unieron en el juicio junto a Ken y que les denunciaba por la utilización del término Pilates empleado como método de ejercicios. Aquí cabe destacar que en el registro de marcas de Estados Unidos en aquel momento figuraba la marca Pilates en dos apartados. Uno en el registro de marcas para bienes y servicios, como método de ejercicios, y dos en el registro de marcas de máquinas y aparatos, como fabricación de máquinas específicas para usar con el método Pilates. Bueno, pues continuamos. Mira, el litigio dura ni más ni menos que 4 años, desde 1996 hasta que el 19 de octubre de 2000
la jueza Miriam Goldman Cederbaum, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dicta sentencia. Esta sentencia es desastrosa para los intereses del demandante, que recuerda que era Sean Gallagher y su empresa Pilates Inc. Y es que en esta sentencia, resumiéndola muy mucho, el tribunal considera que: punto 1. Se realizó una apropiación indebida de las marcas por parte de Sean Gallagher, ya que el contrato firmado con Highlight Inc. no incluía la propiedad de las marcas. Recuerda aquí que aún no habían sido registradas. Punto 2. Las marcas Pilates como método y Pilates como máquinas de ejercicio son genéricas. Punto 3. Las marcas fueron abandonadas cuando Highlight Inc. deja de ejercer como empresa y, según la jueza, las marcas son abandonadas entre los años 1989 al año 92. Punto 4. Como consecuencia de esto, las marcas fueron registradas fraudulentamente. Y punto 5. Los demandados, es decir, Balance Body, ya empleaban el nombre de la marca antes de que ésta se registrase. Y es que aquí es necesario recordar que Ken Endelman comenzó a fabricar la máquina Reformer a mediados de los años 70 y que en esa época solo estaba registrada la marca Pilates Studio, pero que las marcas Pilates como servicio o método de ejercicios y Pilates como máquinas y aparatos están registradas en los años 1986 por Addis y Sotoner Globes y en 1995 por Pilates Inc., respectivamente. Claro, las consecuencias de esta sentencia son inmediatas, y es precisamente por este detalle que te voy a comentar a continuación por el que me decidí a realizar este capítulo. La sentencia dicta lo siguiente: cualquier monitor, instructor, centro, estudio, gimnasio, empresa, etc., podrá utilizar el término Pilates con el consentimiento de la ley, sin temor a represalias legales ni demandas. Además, la jueza ordena retirar de la Oficina de Registro de Marcas de los Estados Unidos la citada marca, convirtiendo por tanto la palabra Pilates en un genérico que cualquiera puede utilizar. Y mira, otro interesante efecto secundario de la resolución es la creación casi inmediata de la PMA, la Pilates Method Alliance. Y es aquí donde se repite la historia y la avaricia vuelve a romper el saco, ya que la PMA, de manera sigilosa, empezó a utilizar métodos y formas que pretendían hacer lo mismo que hizo Sean Gallagher años atrás. Pero bueno, dejémoslo en que nada más salir la sentencia, algunos autoproclamados elders se juntaron para crear esta empresa, llamada PMA, para ofrecer formaciones de Pilates y competir así en el mercado de la formación, que hasta entonces había estado capitalizado por las empresas de Sean Gallagher y Pilates Inc. Y es que, a través de estas empresas y hasta el momento de la sentencia judicial, Sean Gallagher aseguraba ofrecer la visión más clásica y purista del método Pilates. Recuerda aquí que todas sus formaciones eran asesoradas y coordinadas por un asesor externo único, como era Romana Krizanowska. Así que, en este sentido, en cuanto se creó la PMA, una de las primeras decisiones que tomaron en su cúpula directiva fue la de contratar a Troy Gordon, que había sido el abogado de Ken Endelman en el juicio anterior, para demandar esta vez la PMA a Pilates Inc. por el monopolio de la marca Pilates Studio. Sí, así es. Y es que en el primer juicio se liberalizó la marca Pilates, pero no la marca Pilates Studio. Y este detalle legal no había pasado desapercibido en el primer contencioso, pero en aquel caso, al no haber utilizado Ken Endelman nunca el término Pilates Studio para el tema de la fabricación de los aparatos, pues la jueza no solicitó que esta marca fuera declarada genérica. Y la PMA, por tanto, en 2002 demandó a Pilates Inc. y, como era de suponer, ganó el juicio, con lo que Pilates Studio se convirtió también en una marca genérica. Y esto tuvo varias consecuencias. Por un lado, Sean Gallagher se vio obligado a renombrar sus 11 estudios, poniéndoles antes de las palabras Pilates Studio el nombre de la ciudad donde estaban ubicados.
por el otro, cualquiera podía montar una empresa que se llamase Pilates Studio. Y además cualquiera podía dar formaciones y certificaciones de algo que se llamase Pilates Studio. Lo que, en mi insignificante opinión, ojo, hizo que el método Pilates viviese un auténtico boom a partir del año 2000, lo que posibilitó a su vez que hoy en día sea un método conocido en todo el mundo, pero que también provocó que el nivel de las formaciones y, sobre todo, la pureza, en el sentido más estricto de la palabra pureza, de lo que se transmitía en las formaciones, quedara reducido a lo que Romana decía y a lo que los demás querían hacer caso de lo que Romana decía, claro. Por lo que este hecho provocó el nacimiento de lo que hoy en día conocemos como Pilates contemporáneo, en el que ya se da cabida a otra serie de conceptos e incluso en el que se adapta la filosofía misma del método a temas como la fisioterapia, el entrenamiento funcional, la calistenia, el yoga o el entrenamiento de fitness con resistencias asistidas. Bien, pues para finalizar esta amplia exposición de hoy, que está basada en un artículo que leí hace muchos años y que se titula Los años oscuros del método Pilates, y que a su vez este artículo está corregido por nuestro queridísimo Javier Pérez Pont, recuerda, el único gran biógrafo de Joe Pilates, me gustaría terminar la explicación reproduciendo las palabras que, según asegura este artículo que te acabo de nombrar, la propia Romana Kryzanowska citó en el juicio de Pilates Inc. contra Current Concepts. Y que a mí me descuadran un poco, conociendo lo poquito que conozco de Romana Kryzanowska y sabiendo lo poquito que sé sobre la personalidad de Joseph Pilates. Pero que, oye, te las voy a leer tal cual, porque en teoría así están recogidas en el libro de sesiones del primer juicio, aunque no he podido comprobarlo. Que joder, que yo no soy Javier Pérez Pont. Según este artículo de Los años oscuros del método Pilates, Romana dijo en el juicio lo siguiente. Joseph Pilates siempre quiso difundir el programa donde fuera posible, especialmente en los colegios. Siempre creyó en los beneficios de su método y en lo bueno que podría ser para la raza humana, especialmente para los niños. Tanto Joseph como Clara Pilates nunca hicieron nada para evitar que otros usaran su nombre para referirse a sus enseñanzas, sino al contrario, bendijeron a todos los alumnos que se animaron a abrir sus propios centros y desarrollar el método, haciéndolo crecer. Para finalizar, solo decirte que he dejado aquí, al principio de la descripción escrita de este capítulo, un link para quien quiera suscribirse a mi lista de envío de emails. Y es que, no sé si lo sabes, pero asiduamente envío correos a las personas que se hayan suscrito para recibirlos, en los que no solo hablo de Pilates, ojo, sino también de Pilates Online. Bueno, que por si te interesa, ya sabes, aquí al lado tienes el link. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.